En San Miguel de la Senda, la Navidad no empezaba con las luces del árbol, ni con los anuncios de la televisión. Empezaba con un sonido cada Nochebuena, a las 12 en punto, cuando las familias ya estaban en sobremesa y el cava aún chispeaba en las copas. La gente callaba durante unos segundos y miraba, casi sin darse cuenta, hacia la misma dirección a la torre de la iglesia. Y entonces sonaba la una, dos, tres, 12 veces. Cada campanada era algo más que metal golpeando metal. Era un recordatorio, un gesto antiguo, una especie de pacto. El niño ha nacido. Dios no se ha olvidado de este pueblo. Todo sigue en su sitio. Así se lo habían explicado siempre a los niños, medio en broma, medio en serio en sí. Algún año, la campana no suena a medianoche. Es que el niño Jesús se ha ido del pueblo. Nadie se lo tomaba del todo en serio. Nadie se atrevía a tomarlo del todo a broma. En aquella Nochebuena en particular, el aire olía a leña mojada, a coliflor hervida en casas pequeñas, a detergente barato y perfume caro. Las luces de colores parpadeaban en balcones desiguales. En la plaza, un Belén cansado se resistía a caerse a pedazos otro año más. Desde fuera, San Miguel de la Senda podría haber parecido un pueblo más, con su iglesia, su bar, sus chismes de toda la vida, y esa mezcla incómoda de fe de calendario y egoísmo diario. Pero esa noche, aunque nadie lo supiera aún, algo estaba a punto de quebrarse, y todo iba a revelarse, no con un ruido, sino con una ausencia, con una campana que por primera vez en décadas no sonaría a medianoche. Durante ecos, el responsable de ese sonido había sido un solo hombre, Martín, el sacristán. Nadie lo llamaba por su nombre. Para la mayoría era simplemente el campanero. Martín vivía en una casa pegada al muro de la iglesia, soltero, sin hijos, con los dedos siempre manchados de cera y de polvo. Algunos decían que estaba medio sordo, otros decían que, si estaba sordo, no era por la edad, sino por escuchar durante demasiado tiempo lo que la gente no se atrevía a decir en voz alta. Tenía una rutina que no cambiaba ni en Navidad. Por la mañana encendía velas, por la tarde limpiaba bancos, por la noche subía al campanario. A veces, cuando nadie miraba, se detenía a medio camino de la escalera y tocaba con la mano la piedra fría. Pensaba en todas las manos que, antes que la suya, habían subido por allí: monjes, curas, sacristanes, incluso soldados en tiempos más oscuros. La campana no era solo un objeto, era como un corazón colgando, una pieza de metal que marcaba la vida del pueblo mejor que cualquier reloj. Martín lo sabía. La campana había sonado en nacimientos, en bodas, en entierros. Había sonado cuando el pueblo pidió lluvia y cuando pidió que dejara de llover. Y también había sonado para tapar cosas, para cubrir gritos, para distraer miradas, para llenar silencios incómodos. Esa Nochebuena, mientras colocaba las últimas velas cerca del Belén, notó algo extraño. La cuerda de la campana, que siempre colgaba como un brazo fuerte desde la trampilla del techo, parecía ahogada. La tocó con los dedos. No estaba rota, pero había fibras desgastadas, como si alguien la hubiese estado frotando durante horas. Es la edad, murmuró como todos. Se obligó a sonreír desde uno de los bancos. Un niño lo observaba con curiosidad. Era Lucas, 10 años, ojos grandes, pelo revuelto. Su madre limpiaba en casa del alcalde. Su padre aparecía y desaparecía como el humo. Lucas creía en pocas cosas,
pero una de ellas era la campana de medianoche. ¿Y si algún año no suena? Le había preguntado a Martín unos días antes. El campanero se había encogido de hombros. Entonces, supongo que tendremos que escucharnos a nosotros mismos. El niño no entendió del todo, o tal vez entendió más de lo que parecía. El párroco de San Miguel, don Rodrigo, preparaba su homilía de Nochebuena repitiendo palabras que ya conocía de memoria: luz, esperanza, familia, el niño que viene a salvarnos. Mientras tanto, fuera del templo, el pueblo seguía funcionando con sus propias reglas. En la carnicería, la señora que siempre se sentaba en primera fila en misa estaba regateando hasta el último céntimo, mientras hablaba mal de la vecina que no iba nunca a la iglesia. Es que esa gente no tiene valores, decía, llenándose la bolsa de carne. En la plaza, el alcalde se sacaba fotos junto al Belén, aprovechando la decoración navideña para subirlas a sus redes sociales. Escribía frases como: la Navidad nos recuerda lo importante, la solidaridad y la familia. Luego, apagaba la pantalla y pasaba de largo frente al hombre sin casa que dormía cada noche en un portal. En el bar, un grupo de hombres bromeaba con la idea de ir a misa para que nos vean. Reían fuerte, hacían chistes, pero luego serían los mismos que pondrían cara solemne si alguien les ponía un micrófono delante y les preguntaba por la fe, las tradiciones, la familia. San Miguel de la Senda no era un lugar malo, era, como tantos sitios, un lugar lleno de gente que decía creer en la luz, mientras se acostumbraba a vivir cómodamente en la sombra. La campana de medianoche, en ese contexto, era como una coartada. Mientras sonara, todo parecía seguir funcionando. Si la campana suena, es que el niño sigue con nosotros. Si el niño sigue con nosotros, es que no estamos tan mal. Y si no estamos tan mal, no hace falta cambiar gran cosa. A nadie lo decía así, pero muchos lo sentían. Lo que nadie sabía o nadie quería ver es que, desde hacía tiempo, algo en el pueblo estaba empezando a desconectarse. No era la cuerda de la campana, no era el metal, era otra cosa, algo más silencioso. La iglesia se llenó antes de la medianoche. Bancos ocupados, pasillos estrechos, olor a colonia mezclado con cera caliente, y ese murmullo constante de gente que solo viene una vez al año y necesita ponerse al día en 5 minutos. Lucas se sentó en el mismo banco de siempre, lo más cerca posible del pasillo central. Desde ahí podía ver el Belén, el altar, la cara del cura y también un pequeño trozo de cuerda que colgaba desde el techo, recordándole que, justo encima de todos, la campana esperaba. Martín se movía de un lado a otro, revisando detalles que nadie veía. Comprobó las velas, recolocó una figura del Belén Ancé, aseguró de que la cuerda no estuviera enredada. Mientras tanto, don Rodrigo hablaba del misterio de la Navidad, de un Dios que se hace niño, de un nacimiento en la pobreza, de un amor que no excluye a nadie. Sus palabras, bonitas, poblaban el aire, pero también lo poblaban los pensamientos de cada uno. La señora de la carnicería repasaba mentalmente si había metido el postre en la nevera. El alcalde hacía cuentas de cuánta gente había en la iglesia, calculando posibles votos. Un par de adolescentes en el fondo miraban el móvil a escondidas, con la pantalla en brillo mínimo. Lucas, en cambio, miraba la campana con una mezcla de miedo y esperanza. Tiene que sonar, pensaba. Si no suena, ¿qué pasa con todo esto? Había oído la leyenda 1000 veces. Si la campana no sonaba a medianoche, era porque el niño se había ido del pueblo, se había ido, o lo habían echado
La idea le dolía más de lo que sabía explicar. En una esquina, casi escondida, una mujer que no venía casi nunca a misa lloraba en silencio. Nadie le preguntó por qué. Quizá porque en el fondo todos tenían alguna razón para llorar, pero también tenían demasiado miedo como para empezar a hacerlo delante de los demás. El reloj del móvil de alguien marcó las 23:58. Don Rodrigo terminó su homilía. Y ahora, dijo, como cada año, esperaremos juntos las 12 campanadas que anuncian la Nochebuena, el nacimiento del niño y la paz que trae a este pueblo. Las miradas se dirigieron, casi al unísono, hacia arriba. Martín tragó saliva. Salió discretamente por una puerta lateral y empezó a subir las escaleras hacia el campanario. Cada peldaño sonaba hueco, como si la piedra supiera algo que él no sabía. El campanario estaba más frío que nunca. El viento se colaba por las rendijas, haciendo vibrar el metal de la campana con un murmullo bajo, como un susurro ahogado. Martín se acercó a la cuerda, la examinó por última vez. Seguía enera, gasta, deshilachada en algunos puntos, pero entera. Venga, compañera, susurró, apoyando la frente en el metal. Una vez más. Abajo, en la iglesia, el silencio se hizo espeso. Las velas parpadeaban. Algunas personas se cogieron de la mano, otras simplemente levantaron la cabeza. Lucas apretó los puños. Don Rodrigo miró el reloj de pulsera que llevaba escondido bajo la manga de la casulla. Las 11:59 de la noche arriba. Martín agarró la cuerda con fuerza. Notó un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera detrás de él, mirándolo. Se giró, no había nadie. Volvió a centrarse, respiró hondo y tiró en la cuerda. Descendió con el gesto de siempre en la campana. Se movió pero no sonó. El metal vibró en silencio, como si quisiera gritar, pero algo la estuviera estrangulando. Martín frunció el ceño. Volvió a tirar nada abajo. La gente esperaba escuchar el primer bong. Lo que escucharon fue nada. Un silencio tan profundo que de pronto todos parecieron oír cosas que normalmente se disuelven en el ruido, en una respiración ansiosa, un suspiro, un sollozo reprimido, el crujido de un banco bajo el peso de alguien que se removía incómodo. Don Rodrigo tosió, nervioso. Tranquilos, dijo en voz baja, habrá algún pequeño problema técnico. Nadie se ríe. En un pueblo que lleva toda la vida escuchando la misma campana a la misma hora, el silencio no se siente como un fallo técnico, se siente como un juicio. Martín tiró de la cuerda una tercera vez, con tanta fuerza que se hizo daño en las manos. La campana se balanceó y durante un segundo pareció que iba a sonar, pero no lo hizo. En su lugar se escuchó otra cosa. No vino del metal, no vino de la torre. Fue un sonido suave, breve, apenas un eco. El que ha escuchado alguna vez el llanto de un niño cuando deja de llorar, porque ha entendido que nadie va a venir. Eso fue lo que escucharon 3 personas en la iglesia, solo 3: San Lucas, la mujer que lloraba en secreto en la esquina, y don Mateo, un viudo que se sentaba siempre al lado de la puerta. Un llanto que se cortaba, un niño que se rendía. No hubo 12 campanadas, hubo 12 segundos en los que nadie supo qué hacer. 12 segundos que parecieron un año entero. Después, las reacciones llegaron como oleadas. La primera fue la negación. Habrá sido un fallo, dijo el alcalde, levantándose un poco del banco. No vamos a dramatizar por una tontería. La segunda, el nerviosismo. Eso nunca ha pasado.
murmuró la señora de la carnicería. Nunca, ni cuando nevó en abril, ni cuando el río se desbordó. La tercera, el intento de explicación racional. Quizá la cuerda se ha roto, propuso alguien, o el mecanismo, o cualquier cosa, pero las caras desmentían las palabras. Porque, más allá de las creencias de cada uno, todo el mundo sabía lo que significaba esa ausencia. No porque fuera verdad, sino porque la llevaban oyendo toda la vida. Si la campana no suena, es que el niño se ha ido del pueblo. Al Lucas miró al Belén. En la figura del niño seguía en su sitio, sobre la cama de paja pintada, los brazos abiertos, la sonrisa tallada en yeso. Pero algo en esa sonrisa, esa noche, parecía distinta, más rígida, más vacía, como la sonrisa de alguien que está ahí porque le toca, no porque quiera. La mujer que lloraba en la esquina se levantó sin que nadie se lo pidiera. Se acercó al Belén, se arrodilló ante la figura. Perdón, susurró. A nadie entendió a quién se lo decía. Adiós a sí misma a alguien que no estaba. Don Rodrigo, pálido, intentó recuperar el control de la situación. Hermanos, hermanas, dijo, no nos dejemos llevar por supersticiones. Dios no nos abandona por el fallo de una campana. Pero incluso él lo sintió. Una especie de hueco, como cuando entras en una casa donde a alguien le acaban de decir una mala noticia. El aire es el mismo, los muebles están en su sitio, pero algo ha cambiado para siempre. Martín bajó del campanario, con las manos enrojecidas por la cuerda. No está rota, dijo, acercándose al altar. La campana está bien. La cuerda está bien. He hecho lo mismo de siempre. Sus ojos buscaban alguna explicación, alguna mirada comprensiva, pero lo que encontró fueron ojos que, por primera vez en mucho tiempo, no se atrevían a mirar directamente a nadie. En la puerta alguien se santiguó y murmuró, este año el niño se ha ido. No lo dijo muy alto, no hizo falta. El rumor se encargó de repetirlo. Y, como pasa siempre con las cosas que nos dan miedo, más de uno se fue a cenar intentando convencerse de que no creía en eso, pero, al mismo tiempo, le pidió, en silencio, a ese mismo niño en el que decía no creer, que por favor, no fuera verdad. Los días siguientes a la Nochebuena fueron raros desde fuera. Todo parecía seguir igual. A las tiendas abrían. El bar servía cafés y vinos. La gente comentaba el tiempo, las compras, el fútbol. Nadie hablaba en público de la campana. En privado, sin embargo, la historia se repetía una y otra vez. Tú estabas allí, ¿verdad? Seguro que Martín tiró de la cuerda. Seguro que no sonó ni una sola vez. En casa del alcalde, su mujer encendía una vela extra, sin explicarle por qué. En casa de la señora de la carnicería, su nuera empezó a plantearse, por primera vez, si hacía falta aguantar según qué humillaciones, porque así han sido siempre las cosas en esta familia. En casa de Lucas, su madre encontró al niño mirando fijamente por la ventana, como si esperara ver algo en la torre. ¿Qué miras?, preguntó. Nada, respondió él. Oh, lo que faltan. Esa frase se le quedó grabada a la madre. Lo que faltan, quizá porque ella también llevaba mucho tiempo viviendo con esa sensación, aunque no lo llamara así. Lo que nadie supo, porque nadie quiso escuchar, es que la campana sí sonó no esa noche. No hacia afuera, sonó hacia adentro. En algunos corazones, como un ruido sordo, incómodo, un recuerdo insistente. Algo estamos haciendo mal. No puede ser normal que tanto de lo que decimos creer no se parezca en nada a lo que hacemos en una semana después. Algo extraño empezó a ocurrir en la iglesia.
no era espectacular, no era de película de terror, era peor. Cada vez que alguien se acercaba al Belén para hacer una foto, la cámara se quedaba en blanco. Solo aparecían las figuras de los animales y de José y María en el niño. Por alguna razón, no salía. Al principio, pensaron que era cosa del móvil, hasta que alguien intentó hacerlo con una cámara vieja que tenía en casa, de esas de carrete. Cuando reveló las fotos, el resultado fue el mismo. En la imagen, el pesebre estaba vacío, como si alguien se hubiese levantado de ahí un instante antes de apretar el botón. La historia corrió como un susurro. Dicen que el niño no sale en las fotos. Chisme, tonterías. Pero más de uno, al enterarse, prefirió no ir a comprobarlo. Pues sí, los años pasaron. La campana de San Miguel de la Senda volvió a sonar otros años en Nochebuena. Los herreros del pueblo revisaron el mecanismo, cambiaron la cuerda, ajustaron el badajo. Todo parecía vuelto a la normalidad. Casi todos prefirieron pensar que lo de aquel año había sido un fallo, una anécdota que se cuenta a los nuevos para meterles un poco de miedo en Navidad. Solo unos pocos siguieron recordando la sensación exacta de aquella medianoche. El silencio, el llanto cortado, la frase que corría como una corriente subterránea en este año. El niño se ha ido del pueblo. El Lucas creció. Se fue a estudiar fuera. Durante un tiempo, intentó olvidarse de todo aquello, pero nunca pudo. Cada vez que escuchaba una campana, en cualquier ciudad, en cualquier iglesia, se preguntaba si en ese lugar la gente vivía de acuerdo con lo que celebraba, si se parecían un poco más a aquello que decían creer. Años después, ya adulto, volvió al pueblo a pasar una Nochebuena. La iglesia seguía igual. El Belén, más deteriorado. La gente, más vieja, con nuevos niños repitiendo las mismas preguntas. Antes de la misa, Lucas subió al campanario con Martín, ya muy mayor. La nueva cuerda colgaba firme. La campana brillaba un poco más, pulida por las manos de los artesanos, ¿sabes?, dijo Martín, con voz cansada. A veces pienso que aquella noche la campana no sonó porque no quiso mentir. Lucas lo miró, sorprendido. ¿Mentir? Sí, respondió el viejo sacristán, porque si hubiese sonado, habría dicho, el niño ha nacido aquí y aquel año. No había sitio para él en casi ninguna casa, ni en la tuya, ni en la mía, ni en las del resto. Se apoyó en la piedra, respirando hondo. El niño no se fue, añadió. Solo se alejó un poco a un paso, lo justo para que notáramos el hueco. Lucas pensó en todas las veces que él mismo había elegido mirar hacia otro lado, en todas las personas a las que había dejado solas en su propio invierno. Entendió, de golpe, algo que nunca le habían dicho en catequesis, que el verdadero miedo no es que Dios se aleje de un lugar, es descubrir cuánto tiempo llevamos nosotros alejándonos de los demás en su nombre. Esa noche, a medianoche, la campana sonó 1, 2, 3, 12 veces. Las familias brindaron, los niños rieron, los adultos respiraron aliviados, como si todo estuviera por fin en orden. Pero entre campanada y campanada hubo un pequeño espacio de silencio, y en ese espacio, si uno afinaba el oído, podía escuchar otra cosa, una pregunta, no hecha con palabras, sino con la ausencia de ellas. ¿Qué pasará el día en que la campana vuelva a negar su voz? ¿Diréis otra vez que fue un fallo técnico? ¿O tendréis el valor de preguntaros desde cuándo lleváis viviendo? Como si el niño ya no estuviera aquí. Ahora, mientras escuchas esta historia, tal vez también tú estés esperando que suene una campana. Puede que no sea de metal, puede que sea otra cosa, una conversación pendiente,
un perdón no pedido, un gesto de ayuda que llevas demasiado tiempo aplazando. Si algún día, en una Navidad cualquiera, descubres que el sonido que siempre te acompañó deja de sonar, pregúntate algo antes de culpar al cielo. ¿Quién se ha alejado primero, el niño o yo? Porque, al final, el verdadero terror no es una campana que no suena, es vivir tantos años como si nunca hubiera hecho falta que sonara.